Muy buenos días, el Grupo Instrucción Teológica. Soy el pastor Salomón de la Cruz. En esta ocasión voy a concluir con la tercera unidad de mi libro Teología Pentecostal Latinoamericana. Ya hemos compartido dos secciones de este mismo material y para esta ocasión voy a estar hablando de la teología, que es la tercera parte que contiene este libro, así que vamos a estar hablando de la teología propia o de la teología que se basa en los atributos y persona directamente de Dios. Entonces vamos a dar inicio a esta exposición presentando como siempre el cuestionario. También voy a enviar los ejercicios y finalmente después de las exposiciones que tienen herramientas anexas voy a estar enviando las herramientas. El día de hoy comenzamos con la pregunta uno y tal vez la pregunta 2 sobre el cuestionario de teología. Pues comenzamos, vamos a estar interactuando también con cada día de exposición. Si hay preguntas podemos ir tratándolo y luego en general en el día viernes si hay preguntas y respuestas se pueden ir también a completando para las que quedaron pendientes y ya el día sábado se envían las conclusiones. Bueno, esperamos participación de todos. Esta es una materia pero muy fundamental, muy importante para los que tienen formación de Instituto Bíblico, para los que tienen formación oficial y también para los que no tienen. Entonces vamos a adentrarnos en la materia hoy de la tercera unidad que se llama teología. Bueno, ¿qué es la teología? Se le conoce como la teología propia. Iniciamos pues este estudio. La teología, recuerden, es la madre o la reina de las ciencias. Y siempre nosotros lo clasificamos, le damos un respeto muy importante a la teología, a las ciencias, al estudio científico de la escritura, porque creo que hay mucho empirismo y eso es bueno, ¿no? Yo no tampoco estoy en contra del empirismo, pero el empirismo en muchas ocasiones pasa por alto cuestiones técnicas, herramientas que le pueden servir, como este material es una herramienta en la investigación bíblica, es uno de los elementos de las ciencias bíblicas, las ciencias teológicas. Por eso decimos la teología es la madre de la ciencia o reina de las ciencias, porque todas las demás ciencias que puedan existir, tanto las ciencias humanísticas como las ciencias matemáticas, todas estudian lo creado, pero la teología estudia al creador. Es donde todas las demás ciencias terminan, comienza la teología apenas. Es interesante porque cuando termina el estudio de las otras ciencias, la teología abarca el lugar. ¿Por qué? Porque la fe prácticamente toma el lugar donde la razón ya no puede más. Entonces es interesante en este sentido el estudio que pueda hacerse y que pueda darse de esta temática. El término teología tiene dos sentidos. Lo que es Dios en sí mismo y también lo que es Dios en relación con su obra. Recuerden esas dos líneas, ¿verdad? Si la teología es la madre de la ciencia porque estudia la reina de la ciencia porque estudia al rey, ¿verdad? Pero se estudia estos dos sentidos, lo que es Dios en sí mismo y lo que es Dios en relación a su obra. Con relación a su obra, lo que se trata de este tema, prácticamente con relación a su obra, tenemos otros temas que se anclan de la teología. Por eso el término teología se usa de manera general para el estudio de todo lo que es Dios, tanto lo que ha creado, su relación con el universo, como de sí mismo. Pero teología prácticamente se trata de Dios en sí mismo, ya no en lo creado, sino en sí mismo. Teología en un sentido más propio, formal, es prácticamente el estudio de la naturaleza. Estamos hablando de que se le llama teología propia, muchos le llaman así a este estudio, pero más técnicamente se llama teología ya que supone la investigación de lo que Dios es en sí mismo y se define
teonteología como el estudio de quién es Dios, su naturaleza, sus nombres sublimes, sus atributos perfectos, sus propósitos, su trina personalidad, su voluntad para nuestras vidas. Todo eso es lo que encierra el estudio de la teonteología, que es esta tercera unidad. Bueno, ya entendiendo que es teología, estamos todavía en la pregunta número 1. Debemos saber que todo estudio de teología debería de comenzar con la teología, es decir, con el estudio propio de Dios. Pero en las dos unidades anteriores que hemos presentado, lo único que hicimos es establecer dos bases, dos conceptos para que podamos estudiar esta materia que es prácticamente importantísimo en este libro. No por ser la tercera materia o la tercera unidad es menos importante, no, estamos comenzando prácticamente nuestro estudio. Son bases esas dos, porque en la primera unidad dejamos claro que los términos que se usan en teología se usan en sentido técnico, exclusivo, para referirnos a conceptos relacionados con esta materia, no en sentido general. Y yo vuelvo a usar para recordarles que, por ejemplo, hay conceptos médicos que, aunque tengan uso en nuestra plática común, en el tecnicismo del habla médico no significa lo mismo. Lo mismo sucede en este sentido, de aquí la necesidad de conocer la semántica propia de las ciencias teológicas, porque hay palabras, por ejemplo, la palabra unidad, la palabra muerte. Tenemos que entender que esas palabras en el habla común pueden significar una cosa, pero en la semántica de las ciencias bíblicas tienen un término más elevado. Cuando hablamos, por ejemplo, de santo, en un concepto popular puede significar algo en nuestra mente. Ya identificamos y buscas un diccionario secular y te arroja una información. Pero para que entiendas el concepto santo, que Dios es santo, y entiendas qué significa que Dios verdaderamente es santo, o la palabra gracia, tú lo puedes buscar en un diccionario secular, pero esa es una aproximación. Pero cuando se usa en el concepto semántico teológico, necesitas entender qué estoy transmitiendo con la palabra gracia desde el punto de vista teológico, porque si no, vamos a estar hablando dos idiomas completamente diferentes. Entonces, es importante para entender que las palabras y términos para el teólogo tienen un uso incluso aproximado y aún más sublime de lo que el estudiante puede entender. Cuando hablas de Dios como persona, entonces, ¿qué significa? O sea, ¿qué estás usando? No es un término común, no estás usándolo desde el punto de vista económico o desde el punto de vista de un contador o desde el punto de vista psicológico. Necesitas ver que es un término teológico muy importante y tienes que saber qué estoy haciendo referencia con el término persona. Incluso el término persona tiene dos usos allá en el griego y tienes que saber cuál es la palabra que se está usando para que puedas entender, ¿no? Entonces, un ejemplo que hemos dejado claro que los términos teológicos en la primera unidad hablamos de terminología teológica y hablamos que la semántica teológica es exclusiva para el estudio de teología y que en muchas ocasiones y la mayoría de las veces significan otras cosas de lo que quienes no tienen una currícula teológica puedan entender. Por eso es muy importante la especialidad en las ciencias teológicas. Eso no es algo fuera de común. En las ciencias así es, así son los estudios en las ciencias. Tú tienes que conocer los términos en una carrera científica. Número 2, en la segunda unidad se analizó las fuentes que nos dan acceso a ciertas fuentes de conocimiento que de ese Dios verdadero según se ha revelado a sí mismo y la posibilidad de entender dicha revelación. Hablamos de la revelación, es la razón por la que dedicamos toda una unidad, porque si Él se ha revelado y se ha dado a conocer y nosotros podemos conocerlo,
que a diferencia de otras ciencias en las que el hombre se coloca por encima del objeto de su investigación, en la teología el hombre está por debajo de ese sujeto que investiga. ¿Por qué? Porque ese sujeto es el que ha decidido darse a conocer y el que dio el primer paso para decir, hey, aquí estoy, pueden conocerme. Y él puede, el hombre, el investigador, puede conocerle solo en la medida que ese sujeto se revele o quiera revelarse. Solo puede conocer el hombre la parte que el sujeto mismo decide revelar para decir, hey, aquí estoy, conózcanme esta parte. Bueno, en esta tercera unidad, entonces, después de que establecimos los dos conceptos de la terminología y de la bibliología, la teontología necesita ser prácticamente el inicio de toda teología bíblica, porque la teología bíblica, debe de ser teocéntrica, por lo tanto, tiene que girar alrededor de la persona de Dios. Además, porque estos conceptos que hemos visto influirán en la resolución de los demás problemas teológicos. Si nosotros aprendemos acerca de Dios, vamos a tener, después de conocer a Dios, la partida del punto de Dios, de su naturaleza, vamos a poder definir los posteriores temas, porque lo más importante es el conocimiento de la persona de Dios. Si estos primeros conceptos que logremos estudiar no son correctos, tampoco va a ser correcto ni clara la idea que tengamos de los otros temas de la teología en general. Así que por eso es que comenzamos con la teontología. Si la teología no es un mero estudio intelectual acerca de Dios, sino que incluye un conocimiento experimental, entonces se cumple lo dicho por Jesús en Juan 17:3, cuando dice, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Y entonces aquí vemos no solamente un conocimiento intelectual, sino un conocimiento experimental, donde el término conocer prácticamente es llevarse a una experiencia con aquel que se ha revelado. Y aunque ese conocimiento, si hablamos, incluye un conocimiento intelectual, desde luego que lo incluye, porque esto no puede ser separado en el ser humano. Y aunque ese conocimiento intelectual es parcial, es nuestro anhelo el seguir conociendo más de él. Por eso 1 Corintios 13:12 dice que ahora vemos por espejo oscuramente, pero cuando venga lo perfecto, conoceremos tal y cual como nosotros vamos a entender con una revelación más amplia, aunque proseguiremos conociendo a Dios, dice el profeta. Recuerde que es el corazón y no la mente lo que hace al buen teólogo. Eso está en Romanos 10:10 también. Acuérdense que eso es muy importante porque dice, con el corazón se cree para justicia. Por lo tanto, llega un punto en el que con el corazón necesitas aceptar esas palabras que Él ha revelado y tienes que entender ese punto. Pero porque la fe es una entrega antes que una mentalidad. Y esto es muy importante que lo sepas. La fe, antes que un cúmulo de información, de un apartado en el que aparecen 13 doctrinas, 16 doctrinas cardinales que tienes que creer. Antes de eso, es una entrega más que una mentalidad. O sea, es una entrega del corazón. Por eso hemos dicho ya que un mal teólogo solo conoce intelectualmente, pero un buen teólogo tiene conocimiento experimental en su vida personal, genuina, interna en el corazón, vívida en la práctica. De ahí que primero creer, luego conocer. Y eso en Juan 6:69 lo enmarca. Vuelvo a reiterar esta frase porque es muy importante cuando dice primero creer, luego conocer. Juan 6:69 y dice de la siguiente
manera, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esa es una palabra del apóstol Pedro. Nosotros hemos creído y conocemos. Entonces, primero es creer, luego conocer. Eso es la formación de un buen teólogo. Hay muchos teólogos, pero buenos teólogos son aquellos que lo son del corazón primeramente. De ahí que al estudiar el ser de Dios, según se ha revelado, tengamos siempre en mente, yo digo al menos dos pasajes, que son Job 11, 7 al 9. Job 11, 7 al 9. Y lo voy a leer porque es muy importante. Dice, si descubrirás tú los secretos de Dios, llegarás tú a la perfección del Todopoderoso. Es más alta que los cielos. ¿Qué harás? Es más profunda que el Seol. ¿Cómo lo conocerás? Su dimensión es más extensa que la tierra y más ancha que el mar. Y Éxodo 3, 1 al 14 es una de las frases muy importantes porque es una de las escenas en el llamamiento de Moisés, cuando en Éxodo 3, 1 al 14, y lo voy a comentar parafraseando, le dijeron, quita la sandalia de tus pies, porque el lugar que pisas santo es. Yo te invito a quitar esas sandalias para que, en primer lugar, tú pises directamente y sientas el fuego que sale de esa zarza, y en segundo lugar, para que demuestres humildad, reverencia, porque estamos entrando en un lugar santo al estudiar la teología propia, la teonteología o Dios mismo que se ha revelado. Dios le bendiga. Continuamos con la exposición del libro Teología Pentecostal Latinoamericana, primer curso. Estamos en la tercera unidad. Y quiero decirle que ya en la sección de preguntas. Pregunta número 2, ¿quién es Dios? Bueno, pues solo podemos dar de Dios, no una definición sintética. La palabra definiciones significa poner límite para poder especificar algo. Pero es un poco complicado, no se puede dar una definición sintética exacta, total y abarcativa de lo que es la persona de Dios, pero sí una definición aproximada y descriptiva de acuerdo a lo que Él ha revelado, ya que Él está por encima de cualquier clasificación que podamos hacer para poner límite de cualquier género, de cualquier especie, de cualquier diferencia, abarcando en sí la perfecta plenitud cualitativa de todo ser. Es decir, que si conocemos algo como justicia, Él es la perfección de la justicia. Si conocemos algo como sublime, Él es lo más alto y sublime. O sea, realmente no hay clasificación humana para poner a Dios en ese sentido. Entonces es complicado. Creo que podemos iniciar con el texto de Éxodo 13, 13 y 14, donde Moisés dialoga con el Señor en el momento en el que el Señor se le revela y lo envía a la misión. Y él respondiendo Dios a Moisés cuando dice, ¿y a nombre de quién voy a decir que me envió? Entonces Dios le responde a Moisés y le dice, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. La pregunta es muy interesante porque Éxodo 9:16 la explica el Señor cuando la pregunta dice, ¿cuál es su nombre? En Éxodo 9:16 dice, ¿cuáles son sus hechos poderosos o cuál es su poder? Entonces, cuando se habla de su nombre, está hablando de hechos poderosos, está hablando también de su poder. Así que la respuesta del Señor debe entenderse tomando en cuenta que el verbo hebreo eye, asher eye, que significa yo soy el que soy, prácticamente en el hebreo no tiene presente sino tres cosas: perfecto, imperfecto y participios, y no presente. Entonces es un poquito complicada la traducción yo soy, que está un poquito en presente. Sin embargo, como el perfecto y el imperfecto no coinciden en nuestro pretérito, nuestro pasado, entonces se complica la traducción y no coincide tampoco en el futuro, sino que anuncia una acción ya terminada y el imperfecto algo sin terminar.
Así que la existencia eterna sin fin de Dios solo puede anunciarse en un imperfecto y aproximadamente se puede traducir de la siguiente manera: yo seré el que seré. Eso está en Éxodo prácticamente 3:14. Así que cuando dice yo soy o yo seré, ella, aparece aquí un estereotipo en la forma arcaica en el versículo 15 de la misma raíz Yahweh o Jehová, por la vocalización de Adonai de nuestras Biblias, que traducen una pronunciación alemana incorrecta, de manera que se dice Jehová. Ya ustedes saben que ese nombre como fue formada por el tetragramatón, que quiere decir las 4 letras que allá aparecen, que son las 4 consonantes, Y, H, W, H, y que se añadieron las vocales del nombre propio de Adonai. La A de Adonai, la E, de Elohim prácticamente debería de ser Yahweh, pero que prácticamente en las traducciones alemanas se hace fonéticamente, porque la traducción alemana es Jehová, con una forma en que se habla el alemán, y ese Jehová se traduce en nuestras Biblias así como Jehová, pero eso es una traducción fonética, es decir, no es una traducción correcta. Pero pues al final semánticamente ya se usa para saber que se está refiriendo al Dios de la Biblia. Entonces, ¿por qué? Porque recuerden que las 4 consonantes o el tetragramatón no tenían vocales hasta la llegada de los masoretas, y era conocido como el tetragramatón, las 4 consonantes, pero que podríamos traducirlo como Yahweh. Lo que los israelitas esclavos contemporáneos de Moisés entendían con esa presentación es algo como lo siguiente: aunque todavía no han desplegado todo su ser en vuestro favor, Él lo hará. De allí el imperfecto, Él lo hará. Y Él es eterno y de cierto os ha de liberar. Eso es lo que dice Hertz, es un rabino ya desde los primeros tiempos, después del cristianismo. Y interesante porque en esa traducción está explicando qué es lo que significa el nombre de Dios. Y Hertz dice que, vuelvo a reiterar, que significa, cuando dice yo soy el que soy, está diciendo que esto, que aunque todavía no ha desplegado todo su ser en vuestro favor, Él lo hará. De ahí el imperfecto: Él es eterno y de cierto os ha de liberar. Con esta autopresentación se entiende que Dios es trascendente, inefable, autoexistente, eterno, inmutable y todopoderoso. Así que la respuesta a quién es Dios lo encontramos en sus nombres y en sus atributos. 2 cosas. Dios es un ser divino que tiene un conocimiento, sentimientos, voluntad propio, y es la única persona autoexistente. Entonces vamos a hablar luego, más adelante, entonces, de los nombres y los atributos para seguir explicando quién es Dios. Pero entendemos hasta este momento que Dios es un espíritu personal, vivo y activo, con algunas cualidades que vamos a estar aprendiendo un poquito más adelante. Vamos a continuar con la definición en el próximo audio. Muy bien, entonces hemos entendido que, de acuerdo al texto que hemos mencionado y otros más, eh, según la autopresentación de Dios, se presenta como trascendente, inefable, autoexistente, eterno, inmutable, todopoderoso. Y también encontramos que es un espíritu personal, vivo y activo. Y con esas definiciones es muy claro, ¿verdad? Que marca ciertas limitaciones para que podamos entender hasta dónde podemos llegar con lo que es la definición de Dios. Su respuesta más detallada sobre quién es Dios lo encontramos en 2 cosas: sus nombres y también sus atributos. Me gustaría dar algunas definiciones desde 6 puntos de vista. Primero, hablando en forma metafísica, que no es la única limitación de Dios, pero metafísicamente Dios existe por sí mismo. De ahí que se hable de la aceidad de Dios, que viene de un término que de latín es aceitas, de ace, que significa por sí mismo, es decir, es una autoexistencia. Es un atributo de Dios por el cual existe por sí mismo o por necesidad de su propia naturaleza, o sea que tiene su origen en sí mismo, como dice Juan 5:26.
es eterno e inmutable. Aunque el término eterno tiene que entenderse desde diferentes dimensiones, pero incluye el que no tiene principio ni fin, porque Dios es el que tiene esas características. Intelectualmente, Dios es omnisciente y es sabio. Moralmente, es otra definición desde el punto de vista moral, Dios es santo, recto y justo. Pero también podemos definir en términos a lo mejor no del todo, pero sí emocionalmente podemos ver a Dios como que Dios detesta el pecado, habla de la ira y el celo de Dios, aunque no en el sentido humano. Ama a todos los hombres también, y esto es algo muy interesante, aunque ahorita mismo en muchos textos que a veces son entendidos como que Dios aborrece a los hombres, ¿no? Incluye al pecador y el amor de Dios trasciende en ese sentido. Bueno, también existencialmente podemos decir que Dios es libre, es auténtico, es omnipotente y es soberano. Y racionalmente puede entenderse que Dios en relación con el universo es y el hombre es tanto trascendente, Dios es eterno, ¿verdad? De tal manera que el hombre existe, pero Dios es, por tanto, Dios es tanto trascendente, que decir, es distinto y superior a su creación, como también es inmanente, que quiere decir que está presente y activo en el universo. Eso es Dios en este sentido. Entonces vamos a mandar de todas maneras alguna herramienta auxiliar respecto a estas definiciones para que podamos tener por allá a mano algunas ideas relacionadas a quién es Dios. Saludos. Dios los bendiga, mis hermanos. Recuerden que estamos exponiendo la tercera unidad de mi libro que se llama Teología Pentecostal Latinoamericana, y estamos hablando de la teontología, que es la teología propia de Dios. En el cuestionario que presentamos, porque así se desarrolla el libro, preguntas y respuestas, es la pregunta número 4 y pueden tomar el ejercicio que les envié de teontología, el primer ejercicio, y a medida que van escuchando el audio pueden ver o posteriormente ir respondiendo a las preguntas. Puede ser que lo escuchen todo el audio y después repasen mentalmente el ejercicio, porque allá la idea es que logres distinguir las diferentes creencias equivocadas acerca de Dios que hay pululan por el mundo. Y vamos a comenzar en la pregunta número 4. Dice, menciona algunas creencias equivocadas sobre Dios, que están allá el materialismo. El materialismo en realidad se aferra en su afirmación de que en sí el hombre no necesita creer en Dios para salir adelante, porque además no existe, solo existe un nivel de existencia, que es la existencia física. Fuera de la existencia física no existe nada más, eso afirma el materialismo, y por esa razón el énfasis en todo lo material es además la base del agnosticismo, que pretende afirmar que el conocimiento que puede existir de un Dios es imposible. O sea, es imposible. ¿Por qué? Porque además esto nadie lo puede saber, ya que ellos se refieren a todo lo que existe solo en el nivel material. No aceptan otra dimensión de existencia, o que la antimateria en realidad no existe, solo existe lo material, compuesto por los átomos. De ahí ya toda investigación que gira alrededor de otra temática es imposible. Entonces el materialismo prácticamente va acorde con el agnosticismo. Pero tenemos también otra tendencia que se llama el enoteísmo. El enoteísmo es la práctica monolátrica. Cuando decimos monolátrica, porque viene de latría, es culto, y mono, una. En ese sentido, el enoteísmo es la práctica monolátrica, porque decir que es una idolatría, pero que solamente se adora un solo, que cree en muchos dioses, sí, pero tiene uno preferido, se llama enoteísmo. O sea, por eso es monolátrica en ese sentido, porque aunque
puedan existir otros dioses, hay uno dentro del grupo que es preferido. Se llama enoteísmo. El politeísmo, que es la creencia general en muchos dioses, eso es lo que significa polimucho. Recuerden que el politeísmo tiene muchísimas aristas, y en ese sentido hay desde lo que se llama los dioses físicos, los ídolos físicos, pero también existen ídolos de carne y hueso, es decir, cuando se veneran a ciertas personas, pero también los ídolos como imágenes mentales o idealizados, cuando se le da el lugar que le corresponde a Dios, lo ocupa ya sea una persona, o ya sea una idea, o ya sea una creencia, incluso hasta una organización. Entonces eso se llama politeísmo también. Es interesante eso del politeísmo, porque no solamente se tiene que ver con la idolatría basado en un objeto físico, sino que hay otros tipos de objetos que pueden ser incluso hasta mentales. Vamos, el monoteísmo. ¿Qué es el monoteísmo? Es la creencia en un solo Dios. No necesariamente tiene que ser algo malo, pero en muchas ocasiones el monoteísmo, por ejemplo, en el Islam también es monoteísta porque cree en un solo Dios, pero en ese caso ese Dios es Alá, que habría que profundizar. Creo que la otra ocasión dimos una explicación acerca del origen, incluso hasta antediluviano de ese Dios, ya en la primera fase de lo que es la civilización sumeria antigua que pereció en el diluvio. Entonces, interesante en ese sentido, ¿verdad? Que viene el término Alá, que es un dios bélico y que está dedicado a la luna. Bueno, solo lo puse como ejemplo. Tenemos allá el agnosticismo. ¿Qué es el agnosticismo? El agnosticismo proclama que es imposible saber si existe o no existe Dios, y si lo hay, es imposible conocerlo. Eso es lo que ya dice el agnosticismo, ya lo hemos mencionado. Pero también está posterior a esto, en ese sentido el agnosticismo ya está claro, ¿verdad? Basado, como dijimos anteriormente, en el tema del materialismo. Pero el antropomorfismo, que es pagano, porque vamos a decir así, este término de creencia se llama antropomorfismo pagano, no antropomorfismo bíblico, porque el antropomorfismo bíblico lo que trata ahí es de transmitir un mensaje por medio de partes humanas, imágenes mentales que podamos entender, por ejemplo, las manos de Dios, los pies de Dios, los ojos de Dios, pero no como un sentido físico, sino simplemente vía pedagógica, ¿verdad? Entonces, pero el antropomorfismo pagano lo que hace es que desarrolla su teología a partir de que, pensando de que los hombres son dioses mortales, o que los dioses son hombres mortales, y los pintan a sus dioses como seres con partes de animales y con partes humanas. Eso se llama antropomorfismos paganos, aunque también hay imágenes mentales equivocadas. Por ejemplo, a veces pensamos en un dios anciano de luenga, barba blanca, o un dios policía que está listo para castigar a los que se portan mal, entre otros de imágenes, ¿verdad? O se trata de entonces esto de una lucha entre la comprensión de la trascendencia y la inmanencia de Dios. Eso es el tema del antropomorfismo, aunque hay un antropomorfismo bíblico que lo vamos a ver más adelante. Hay otra creencia que es el moralismo. El moralismo ateo o antisobrenaturalismo se le llama. Para el moralismo ateo, el antisobrenaturalismo, Dios es solo la personificación de valores, no es un ser personal. Por ejemplo, dice, Dios es la belleza, Dios es todo lo bueno, Dios es todo lo justo, Dios es todo lo amable. Y tiene media verdades, pero le quita la personalidad a Dios y personifica ciertos valores, es decir, que lo concentra en los valores.
Dios o el amor es todo lo que es Dios, ¿no? Entonces es interesante en ese sentido. El agnosticismo, porque vimos el moralismo, pero el gnosticismo, perdón, porque vimos el agnosticismo que es agnosis, no conocimiento, y el gnosticismo es eh, conocimiento. Entonces, el gnosticismo cae en el extremo de pensar que los seres humanos somos capaces de conocer total y completamente a Dios, constituyéndolo así a Dios en el objeto del estudio humano. Pero no solamente eso, sino que el saber se convierte en la suma perfección del hombre, reservado ese saber a un grupo elítico, es decir, de una élite de iniciados. De aquí el hermetismo, es decir, no puede entrar más porque esto es un conocimiento oculto, y este conocimiento, según el gnosticismo, que ya acuérdense que aunque el gnosticismo surge ya en el siglo II, pero antes ya la gnosis estaba, incluso influyó en varios libros que se escribieron, en el que el apóstol Pablo y Juan también estuvieron luchando, tanto en la iglesia de Colosenses como en la iglesia de Éfeso, como también ese mismo en la primera epístola de Juan. Bueno, esa es la gnosis, ¿verdad? Bueno, tienen el mismo motor, que el saber es la suma de la perfección del hombre. Es decir, que a medida que el hombre sabe, el hombre es salvado de esa ignorancia, no del pecado, sino de la ignorancia. Entonces, y ese saber es reservado a un grupo de iniciados, de ahí el hermetismo para los iniciados en la gnosis o conocimiento oculto. Bueno, hay otro tema que es el ateísmo, que aquí es interesante. El ateísmo, recuerden bien que dice arguye que no es posible que Dios exista, y le niega. Aunque yo voy a tratar un poquito más adelante el tema, de hecho en este curso no voy a hablar del ateísmo, aunque mencione algunos elementos más adelante, pero en Evidencias Cristianas vamos a hablar toda la argumentación sobre el tema de la existencia de Dios, pero yo no puse allá el ateísmo cree que no es posible que Dios exista. No, no lo cree, en realidad solo lo arguye que no es posible, pero realmente que lo crea, no. Solamente le niega. Ese es el ateísmo. Ateísmo, teo Dios, a no Dios. Entonces, está el otro término que es el deísmo. El deísmo es la creencia de que Dios creó al mundo y le abandonó. Pues no tiene relación ni interés en el mundo, o sea, simplemente sí existe un Dios, pero lo creó y se fue, y cada quien que haga como quiere. Ese es el deísmo. Hay una palabra que se llama teogonía. La teogonía se le llama a las prácticas de civilizaciones que tienen un grupo especial de dioses. Hay un dios para cada cosa o aspecto de la vida. Por ejemplo, tenemos allá a Chak, que es el dios de la lluvia. Tenemos allá a Kukulcán, que es la serpiente. Y bueno, para cada acción, si vas a la idolatría del romanismo, también verá un dios para el amor, un dios para la comida, un dios para la fertilidad, un dios, bueno, en cada uno de los aspectos de la vida hay una teogonía en el que las civilizaciones tienen un grupo de dioses. Eso es lo que se llama, el grupo de dioses se llama teogonía, como en el caso de los griegos, que tenían un panteón de dioses, ¿verdad? Bueno, el panteísmo, el panteísmo por su parte, ¿qué es lo que cree? Que Dios es todo y que todo es Dios, o sea, absolutamente Dios está en todo, pero no solamente está, sino que es todo Dios. Hay tres clases principales de panteísmo, que es el emanatístico de Giordano Bruno y de Spinoza. En este caso, ellos dicen que todo lo que existe es una emanación de un solo ser infinito. Hay una univocidad de tal manera que no existe más ser que él, que tiene sus extensiones, se ha manifestado, son emanaciones de Dios somos. La otra forma de panteísmo es el evolucionístico, que está afirmado por los filósofos franceses del siglo XIX. Ellos decían que el universo gira en forma de espiral
hasta llegar a poseer todos los atributos de la deidad. Así que Dios se está perfeccionando, se está haciendo y va a llegar a un punto en el que ya va a estar completamente terminado. Y está el panteísmo idealístico de Hegel, que afirma que todo lo que existe tiene conciencia en la idea absoluta. Hay una idea absoluta en la cual nosotros tenemos que llegar. Bueno, esta filosofía del panteísmo, que todo es Dios, es una afirmación extrema de la inmanencia de Dios que menoscaba su trascendencia, que hace diferencia entre la creación y Dios. En estos grupos encontramos al panpsiquianismo de Averroes, que prácticamente dentro del mundo musulmán, en el que se dice que solo hay una mente universal de la que participan todas las ciencias individuales. Bueno, está también el naturismo de Goethe, que la naturaleza es una unidad viva, consciente, dotada de atributos divinos, prácticamente está en todo. Y prácticamente el teosofismo, que enseña que Dios es el eterno, que todo lo pervade, es decir, todo lo impregna. O el cósmico universal, con quien nos llegamos a identificar por medio de nuestra mente superior alcanzada mediante dos cosas, que es esas dos cosas: el éxtasis de la salida del cuerpo astral, por eso de ahí la meditación y salirse del cuerpo. Y dos, la sacralización de la materia, que son procedimientos en el que hay dos extremos, o torturas la materia o simplemente le das rienda suelta a la materia también, porque no le das ningún valor. Bueno, pues son esas dos. Pero todo tiene que ver con el panteísmo, que está basado en las religiones también animistas, de las que vamos a hablar un poquito más adelante. Bueno, vamos a terminar hablando de cuatro más, que son el hedonismo, que significa placer, que cree en un Dios que quiere que hagamos todo lo que nos cause placer. Entonces hay gente que proclama ese Dios de que solamente lo que Dios quiere es que tú disfrutes, tengas placer en todo lo que haces. Lo concibe como un padre que está para darnos placer y que logremos nuestras propias metas. Bueno, de allá está otra creencia, que es el dualismo. Puede darse ya sea poniendo como Dios todo lo que contrarresta el mal, o lo que se mueve para nuestro bienestar, o presentando que cada mundo habitado tiene un Dios distinto. También está el dualismo maniqueísta de Manes, el persa del siglo III, que establece la existencia y lucha entre dos principios, entre el bien y el mal. Este dualismo maniqueísta lo que dice: solamente hay dos principios, está lo bueno y lo malo. O sea, realmente, incluso algunos dentro de las creencias cristianas, algunos lo ponen así, al Dios y al diablo, lo contrastan, y en un dualismo maniqueísta. De allí que en ese mismo dualismo se sigue la línea de decir: Dios no se mete con esto, solamente con esto, o esto está en contra. Por ejemplo, el dualismo, al decir no sabe qué, entre lo cristiano y la política te han separado. Entonces hay un dualismo en ese sentido. No es un ejemplo nada más. Pero está también el animismo. El animismo adora los espíritus de la naturaleza, pensando panteísticamente, porque eso ya lo hemos dicho, ¿verdad? Que todo lo que es causa o razón de algo es Dios. Es en ese sentido las religiones de Oriente, el hinduismo, etcétera, ¿verdad? También está la monolatría, con esa terminamos, que es la adoración de un Dios como supremo, sin negar la existencia de otros, pero que adora un solo Dios, pero que no es el Dios verdadero. Se llama monolatría. Algunas veces se usa como sinónimo de enoteísmo, del cual es algo también que nosotros ya vimos. Todos estos conceptos los tenemos allá basados en el primer ejercicio. Ustedes pueden ver el primer ejercicio. En la parte de abajo están las creencias y prácticas sobre Dios: el materialismo, enoteísmo, politeísmo, monoteísmo, agnosticismo, antropomorfismo idolátrico, antisobrenaturalismo, gnosticismo, ateísmo, deísmo, teogonía, panteísmo, teísmo, hedonismo, dualismo, animismo, monolatría, cristianismo bíblico. Y ustedes van a poner allá si es una creencia correcta o si no es correcta, y van a poner en el paréntesis qué práctica está haciendo referencia. Ese es el primer ejercicio, ustedes ya lo pueden ver allá.
pues voy a dejarles para que lo estudien y si hay preguntas, adelante, que Dios los bendiga. Muy buenos días al grupo Instrucción Teológica. Continuamos entonces con la exposición de mi libro que se llama Teología Pentecostal Latinoamericana. Estamos hablando ya de la teología. En el cuestionario estamos en la pregunta número 5. Y a partir de la pregunta 5, la pregunta 5, la pregunta 6 y la pregunta 7 y 8, vamos a estar hablando de lo que es el teísmo bíblico. Cuando hablamos del teísmo bíblico, estamos hablando de la afirmación de que vive un Dios verdadero. Sin embargo, en esas preguntas las vamos a hacer de una manera muy generalizadas por el hecho de que tenemos una materia en teología que se llama Evidencias Cristianas, donde vamos a estar presentando toda la argumentación sobre la realidad de que vive un Dios verdadero. Además que desde luego que en la Biblia no hay prácticamente un intento de demostrar la existencia de Dios, porque en la escritura simplemente se supone, ya que en la mentalidad, que es la mentalidad semita, en realidad no funcionan como la mentalidad occidental. Ahí en la mentalidad semita no se aviene bien con las abstracciones lógicas, de decir, que comience antes de Génesis. Ahora voy a argumentar sobre la existencia de Dios y estos son nuestros argumentos lógicos. No, sino que más bien la mentalidad semita es sumamente práctica, es concreta, se inclina a fijar ideas en hechos, de tal manera que los sentidos se desembocan en símbolos y las normas se presentan como actitudes para que de allá aprendamos. Así que cuando inicia el Génesis, inicia suponiendo ya de entrada que existe ese Dios, que vive ese Dios. Entonces, el teísmo es la creencia general en la existencia de uno o varios dioses, es el teísmo, pero el teísmo bíblico, prácticamente, ¿qué es el teísmo bíblico? Pues es el entendimiento de que vive, y uso el término vive porque es el más exacto para decir que vive, porque en sus atributos no se habla de su existencia, se habla de que vive un Dios verdadero. Bueno, vamos, pregunta número 6. ¿Cómo se clasifica el ateísmo? El ateísmo, por lo menos podemos clasificarlos, ya de antemano mencioné que la afirmación del ateo, no que cree que no existe, porque en realidad el ateo no cree que Dios no existe, aunque según algunas definiciones el ateo es alguien que cree, pero en realidad no cree. Sin embargo, si afirma que ese es el ateísmo, no creer que Dios existe, entonces se trata de una religión el ateísmo, trata de una creencia. Sin embargo, ya analizando a las personas, parece que no hay nadie en que crea que Dios no existe. Sí afirman que Dios no existe, pero que crea que Dios no existe es algo muy complicado que parece ser que no se da dentro del ser humano. Bueno, tenemos sin embargo diferentes tipos de ateos. Acuérdense que el Salmo 14 dice, el necio en su corazón no hay Dios. Tampoco ahí se está diciendo que cree, sino que simplemente en su corazón habla de un ateísmo más práctico. Vamos, las clasificaciones del ateísmo, por lo menos unas 5 clasificaciones. Están los ateos por conveniencia, aquellos que niegan la realidad de un Dios vivo solo por conveniencia, porque si dicen ser creyentes, no son aceptados dentro de los círculos sociales en los que se mueve. Y entonces, como está de moda el decir que no tienen ninguna religión, de que no tienen fe en nada, está de moda, entonces se lo acepta en los círculos sociales, entonces él es un ateo por conveniencia. Luego están los ateos por arrogancia, que teniendo deseo de la independencia de su yo, reaccionan
violentamente contra todo lo que les quiera ser gobernado, de tal manera que dice, si Dios no quiere, no conmigo, no, a mí no me va a gobernar, dice que yo soy ateo. No quieren que nada les moleste de vivir libertinamente, así que son ateos por arrogancia. Luego están los ateos por decepción. Los que ya han tenido una mala impresión en ciertos círculos cristianos, están decepcionados, son aquellos que dicen, no, no, todos los pastores son así, todos los cristianos son hipócritas, no, yo no vuelvo, no, en mi iglesia no, están decepcionados porque alguien los ha defraudado y pusieron la mirada en el hombre y allá quedaron decepcionados. Después están los ateos intelectuales, que son los que siguen pensamientos de algún filósofo en boga, especialmente de Hume, pero no han hecho sus propias investigaciones, sino que dependen de las de otros en ese sentido, de tal manera que es la fuente de su autoridad, y eso es muy interesante lo que le está sucediendo a la Europa atea. La fuente de su autoridad son otros hombres, o sea que están viviendo de lo que otros hombres le están diciendo y están haciendo su vida. No quieren ser gobernados, por eso es una ironía, no quieren ser gobernados por Dios, pero sí están siendo gobernados por lo que otros hombres les están influyendo. Luego están los ateos prácticos, por último, que son los religiosos hipócritas, que dicen creer en Dios, que van cada domingo a la iglesia, que están asistiendo, pero con sus hechos, ya sea libertinos o ya sea religiosamente extremos, porque legalismo también es una forma de ateísmo religioso, en el que dañan a tantas personas. Ellos son a los que hace referencia el Salmo 14, a los que tienen una Biblia debajo del brazo, pero en su vida viven como si Dios no existiera. Bueno, pues si en la pregunta número 6, ¿qué es el ateísmo? En la pregunta número 7 es, ¿qué es el teísmo bíblico? Porque la palabra, recuerden, ateo, no, teo Dios, no Dios, es como un rechazo a Dios. Pero el teísmo entonces, y el teísmo en general es la existencia o la creencia en Dios o en dioses, pero el teísmo bíblico no puede ser la misma definición del teísmo. El teísmo bíblico es el cristianismo bíblico que cree que vive un solo Dios verdadero. Es interesante, vuelvo a usar el término vive, porque el término vive no nos habla solamente de un nivel de existencia terrenal, sino que realmente vive y puede trascender las diferentes esferas de existencia. Así que vive un solo Dios verdadero, aunque lo más exacto, como dije, en general, hay una expresión que se usa muchísimo, que es existe un Dios verdadero. Lo más exacto, según los estudios de 2 de Pedro 3:7, es la afirmación de que vive. ¿Por qué la afirmación de que vive? Porque según de Pedro 3:7, cuando se habla del nivel de existencia es material y es en el ámbito físico. Esto es algo muy interesante porque cuando tú hablas con un ateo, no te está hablando de un nivel de existencia eterna. Por lo tanto, ese diálogo, estamos hablando de dos mundos totalmente diferentes. Si estás hablando del nivel físico, estamos totalmente de acuerdo de que no existe Dios en el nivel que tú estás presentando, porque según de Pedro dice que todo lo que existe ahora está determinado por la misma palabra a ser destruida por fuego. ¿Por qué? Porque así como tuvo un principio, va a tener un fin. O sea, todo lo que existe en el mundo terrenal, en el mundo físico, tuvo un comienzo y va a tener un fin. No obstante, la declaración para el ateo realmente es decirle, al decir Dios no existe, estás en lo verdadero, porque no existe. Si hablamos de todo lo que compone el mundo físico, Dios no existe y estamos totalmente de acuerdo. ¿Por qué? Porque estás hablando de un ser que trasciende lo físico, es decir, de un nivel espiritual, y por lo tanto en lo físico tú nunca vas a encontrar
Nunca vas a encontrar aquel que trasciende lo físico o aquel que está en otro plano más allá de lo físico. Por lo tanto, el ateo y el cristiano en realidad coinciden que en el plano físico Dios no existe. Ahora, el teísmo bíblico se refiere a la creencia en un solo Dios. En ese sentido, cuando decimos en la creencia en un solo Dios, estamos hablando en una contraposición con lo que ustedes ya estudiaron, que se llama el politeísmo, contra el enoteísmo y contra la monolatría. El teísmo bíblico se refiere a la creencia de un solo Dios, creador personal. Cuando decimos personal, estamos hablando en contra del antisobrenaturalismo, distinto del mundo, estamos hablando en contra del panteísmo, constantemente activo en el mundo. Estamos hablando de en contra del deísmo, que es digno de ser adorado por ser inteligente y poderoso y capaz de revelarse a sí mismo, trascendente en su soberanía y creación e inmanente en sus propósitos para las personas y la historia en general. Ahora, esta definición es muy importante porque si tú estás atacando la existencia de Dios, tienes que saber a qué Dios te estás refiriendo. Por lo tanto, es muy importante en las defensas de la argumentación de Dios, en primer lugar, hablar de qué clase de Dios estás defendiendo. Y eso se da muchísimo, porque a veces están atacando a un Dios que tampoco yo creo, ¿eh? Porque cuando estás hablando de un Dios que tiene un principio y que tiene un fin, pues ese Dios tampoco yo lo creo. Y si me estás hablando y estás atacando a un Dios que está representado en una imagen, tampoco yo lo creo. Y si estás hablando de un Dios que se revela con un carácter netamente humano, antropomórfico, exclusiva y solamente, tampoco ese es el Dios que yo creo. Si me estás hablando de un Dios ideado por la Edad Media, creado por los hombres fantasioso, a un viejito enojado, tampoco ese es el Dios que yo creo. Entonces es interesante que primeramente ellos tienen que saber a qué Dios están atacando. Si es ese Dios, yo tampoco creo en ese Dios, ¿no? Entonces es interesante porque sucede que dentro de la argumentación, muchas de las ocasiones no definimos cuál es el Dios que tú estás atacando, porque tal vez ese mismo Dios que tú estás atacando tampoco es el Dios que yo creo. Así que, y estaríamos de acuerdo con el ateo, al atacar a un Dios que apoya la Inquisición, a un Dios que él mismo se ha creado como un hombre de paja, ha inventado en su mente a ese Dios y lo ha atacado también. Entonces es interesante en toda argumentación definir qué es el teísmo bíblico que nosotros estamos presentando. Número 8, pregunta número 8, ¿por qué crees que vive un Dios verdadero? Voy a presentar precisamente 8 argumentaciones de que vive un Dios verdadero en este sentido que trasciende, como dije, todos los niveles de vida, tanto en lo físico como lo espiritual. Es interesante esta expresión porque cuando hablamos de que Dios en el plano terrenal no existe, y precisamente por eso el hombre ateo no va a poder encontrarle. Eso es algo muy interesante porque necesitaría entrar en el plano espiritual, que también es tan real como y aún más real que el plano físico, ¿eh? Y depende, porque todo lo que fue hecho o que se ve fue hecho de lo que no se veía. Así que incluso es primero en realidad y es una realidad total. Vamos a presentar desde la perspectiva bíblica algunas conclusiones a las que nosotros llegamos. Las argumentaciones generalmente en evidencias cristianas se dan desde el plano de lo filosófico a partir de Agustín de Hipona, pero nosotros vamos a verlo en esta ocasión no como las evidencias cristianas que vamos a ir presentando en la materia de evidencia cristiana, pero aquí vamos a verlo desde el plano teológico. En primer lugar, creemos que vive un Dios verdadero, por lo que Génesis 1:1 declara que Él es el creador. Y como dijimos, aunque la Biblia no comienza con una exposición teórica, de decir, esta es la argumentación de que existe un Dios, sino como un hecho, una
actividad de Dios. Cuando dice en el principio creó Dios los cielos y la tierra, aquí se está hablando de alguien. No solamente de algo. Así que es mejor hablar aquí de la doctrina, no de la creación en la Biblia, sino hablaríamos de la doctrina del creador. Entonces, aquí se presenta vivo y activo. En este sentido, está siendo el originador de todo. Y esto es muy interesante porque incluso en Romanos 1:19 al 25 dice que su eterno poder y deidad se hace claramente visible desde la creación, de tal manera que nadie tiene excusa. Ese es el primer elemento. Si existe una creación, es porque existe un creador, porque nada viene de la nada. O sea, realmente es una realidad. Tiene que proceder de algo que es real, aunque esté en otro nivel de existencia, pero tiene que ser real. Por lo tanto, aquí es tan claro como la enseñanza que se le da a los niños cuando se les muestra un reloj y le dice, ¿ves este reloj? Sí, pues ¿quién lo hizo? Un relojero. Bueno, el reloj lo hizo el relojero y el mundo lo hizo Dios. No hay reloj sin relojero y no hay mundo sin creador. Es una argumentación tan sencilla que hasta un niño lo entiende. O sea, nada puede proceder de nada. Y es aquí donde topa el tema del Big Bang. Porque si todo viene de la gran explosión, necesariamente tienes que descubrir quién produjo esa gran explosión. O sea, incluso la teoría de la evolución, cuando se va a ir hacia atrás, hacia atrás, hacia atrás, al final tiene que tomar un tope en el gran origen de todo. O sea, y en la causa, porque todo efecto tiene una causa, no existe nada sin causa. Y es aquí la argumentación de que Él es el creador y por lo tanto, si hay una creación, es lógicamente que tiene que haber un creador. En segundo lugar, creemos que Dios vive porque Él es el ordenador o diseñador. Esto se está hablando muchísimo cuando se habla de diseñador inteligente y nos remonta al pasaje de los Salmos 19:1 cuando dice, los cielos cuentan la gloria de Dios. Y en ese sentido, cuando se habla del orden que existe en todo el universo, esto nos debe de llevar a todos nosotros a pensar que las cosas no suceden por sí. Tú entras a tu oficina y ves libros acomodados, es porque hay alguien que vino a acomodar. Y entras a la cocina y ves que está todo puesto en orden, es porque alguien vino, no es que hubo una explosión, una gran explosión y todo se ordenó automáticamente. Ahora, si tú analizas los cuerpos del ser humano, como en la investigación de National Geographic, dijo que el cuerpo humano es una máquina increíble, empieza a describir todo cómo funciona. Esto es una cosa increíble, o sea, no puede venir solamente por una casualidad. Y esa casualidad en vez hay una causalidad. Hay un diseñador, un ordenador. O sea, todo está ordenadamente perfecto, que incluso el apóstol Pablo lo declara en el libro de Romanos, en el capítulo 1, cuando habla precisamente de la evidencia que Dios ha dejado, en 1:20 al 25, cuando dice, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusas, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, sino se envanecieron en sus propios razonamientos, profesando ser sabios, hicieron eso. ¿Por qué se hicieron eso? Porque delante de ellos estaba quien había ordenado todo, había un diseñador de todo. Entonces es ilógico pensar que todo está diseñado y hay ordenado, si no hay una mente inteligente detrás de todo eso, del diseño. Diseño, orden o propósito también, que incluso tienen todas las cosas, porque el diseño también depende del propósito. Por lo tanto, aquí se viene abajo el nihilismo, de la que depende la filosofía atea, de que existe un despropósito en el mundo, porque cada una de las cosas están hechas para un funcionamiento, para un objetivo, para un propósito, y por eso es que cada sistema y cada organismo funciona de manera diferente. Luego entramos al tercer argumento
que es que vive un Dios verdadero, no solamente porque Él es el creador, Él es el ordenador, pero también Él es el legislador. Aquí hay algo muy interesante que Romanos 2, 14 al 16 nos introduce, que es un elemento de una ley interior en el ser humano, que dice, porque cuando los gentiles que no tienen ley, no una ley escrita, no se les entregó ley, hacen por naturaleza lo que es de la ley, es decir, por procedimiento, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándolos o defendiéndoles sus razonamientos. Ahora es interesante esta expresión, porque esa es una ley, la ley moral, siempre está expresando, cuando hablas de una ley, estás hablando de que hay un legislador. O sea, las leyes no pueden existir sin un legislador. Y esto es algo que es lógica elemental, ¿eh? No puede haber ley si no hubo legisladores o un legislador, al menos un legislador. En este sentido, en el ser humano existen principios, leyes morales que están allí, que aunque no conozcas otra cosa, te insta, te dice esto es bueno o esto es malo. La ley moral se da entre las criaturas morales que le dicen esto es lo bueno y esto es lo malo. Viene la pregunta, ¿quién puso esa ley en los corazones? Pues tuvo que haber un legislador. Entonces, por lógica, ese legislador que lo puso en todos los seres humanos está controlando y está dándose a conocer, aunque en forma nublada, de una revelación muy general, pero allí está presente el legislador. Entonces, podríamos abundar al respecto, pero basta con decir que no puede existir ley, y en ese caso ley moral, si no hay un legislador. Porque sería un caos de todas maneras. Podemos hablar también no solamente de que Dios es el legislador, pero Dios es el sustentador. Según Hebreos capítulo 1, versículo 1, dice que Dios habiendo hablado en muchas formas, en muchas maneras, a nuestros padres por los profetas, dice, en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos habla por el Hijo. Ahora, es interesante porque aquí nos menciona en el versículo 3, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Eso es muy interesante. ¿Por qué es muy interesante? No solamente es interesante la creación, sino también es interesante el sustento de esa creación, porque no creó al mundo y lo abandonó a merced, sino que hay algo que lo está sustentando. De ahí que decimos no hay casualidades, sino causalidades, es decir, que hay alguien que está dando sostenimiento al día a día, a la tierra, a las leyes que él estableció, a todo lo que va produciendo, incluso a lo natural que todos los días van creciendo en la tierra. O sea, hay alguien que está dando sostenimiento, que está haciendo que todo funcione tal cual, no solamente lo creó y lo abandonó. Y acá dice, quien sustenta todas las cosas, de tal manera que en el momento en el que el dedo de Dios, poderoso dedo de Dios, hace girar el universo, en ese momento empieza a girar todo, y al momento de girar todo sigue dando sostenimiento a todo eso que está girando. Él está vigilando. Por eso decía mi padre, ahora trabaja y también yo, porque si él dejara de trabajar, si nada más la providencia de Dios, es lo que entra acá en el sustentador, la providencia de Dios es la que hace que se sostenga todo. Por lo tanto, si no existiera la providencia de Dios, sería un caos. ¿Qué es el diluvio, por ejemplo? El diluvio fue cuando Dios quitó por un momento su mano providente, de ser sustentador, y vino a ser un caos, pero por solamente un momento, imagínate. Así que hay alguien que está sustentando todo para que no se vuelva un caos en este momento el mundo. Entonces, interesante, si hay un sustentador, ¿quién es ese sustentador?
y es una realidad que hay un sustentador. Podemos argumentarlo en varios elementos de que hay alguien que está sustentando el tema de las aves, sustentando el tema de las plantas, sustentando el tema de las leyes, sustentando toda, absolutamente toda la creación. Luego, creemos que Dios vive porque Él es el Salvador. Aquí en este punto es muy interesante porque se cumple lo que Lucas 19:10 dice, que Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. En este sentido es algo fuerte, porque si hay testimonio de salvación de personas, esto es un argumento de, por más decir, muy fuerte de que sí vive, porque alguien es el que vino a salvarle, y podríamos hacer mucha argumentación al respecto aquí en el grupo. Muy bien, estamos en el punto que es 7, 6, 7, dice allá. El 6 dice porque Él es el juez. 6 porque es el juez, que está precisamente en el Salmo 75:7. Hay muchos pasajes donde se muestra que Él es el juez. Y esto es muy interesante porque aquí sobre la tierra no se da la justicia, pero la justicia va a llegar. Y siendo Él el juez al que todos los hombres van a dar cuenta un día. Y ahí las personas precisamente por eso se preparan, porque un día vamos a presentarnos delante de aquel juez que va a evaluar los corazones de los hombres. Y entonces si hay un juez precisamente al que vamos a dar cuenta, y que realmente la justicia que no existe en este lugar, si no existiera justicia, realmente quedaría sin propósito, volveríamos un caos esto, y realmente quedaría vacío por completo. Pero el Salmo que es el 75, versículo 7, dice: mas Dios es el juez, a este humilla y a aquel enaltece. Y vemos que sí, efectivamente muchos hombres se van de esta tierra con mucha injusticia que han hecho, como también otros que les han hecho injusticia. Si fuera así, la vida no tuviera sentido. Pero en vista de que hay un juez que un día va a juzgar a todos y que va a dar a todos conforme a sus obras, su pago, entonces eso nos da esperanza para continuar y para seguir viviendo. Número 7, además creemos que Dios existe porque Él es el satisfactor. Fíjense que es interesante que no hay nada sobre esta tierra que te pueda dar satisfacción, que puedas encontrar pues una cierta esperanza, un cierto momento en el que digas, esto es lo que yo quiero. Pero vean que dice el Salmo 42, versículo 2, mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Jehová? Este hecho de testimonios de vidas que han sido satisfechas, todas las personas que han encontrado ese Dios y que no han encontrado, como decía el testimonio del salmista, del predicador en Eclesiastés, que había probado en la ciencia, en la naturaleza, en el poder y en tantas otras cosas que había probado y que no encontró satisfacción. Entonces al final decía, el resumen de todo es: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque es el todo del hombre. La única satisfacción está en Dios. En ninguna de las cosas, objetos, vas a encontrar. Entonces, si es Él es satisfactor y es real esa satisfacción, entonces tiene que haber un satisfactor. Si la satisfacción que tú recibes es real, entonces, ¿quién es ese satisfactor? Según el Salmo 42:2, ¿de quién tiene sed esa alma? Y en octavo argumento que usamos es que creemos que hay un Dios vivo, porque Él es el gran transformador. Según 1 Corintios 6:11 habla de nueva criatura. Y eso es muy interesante porque este es un argumento práctico, es un argumento que se basa en los cambios que son reales, ¿eh? Vuelvo a decir, de testimonios de personas cambiadas. ¿Cómo es posible una vida transformada, de una persona destruida, una persona que ya está en despropósito, sin sentido? ¿Cómo es posible que cambie? ¿Cómo es posible que ahora es un hombre de bien? ¿Cómo es posible que ahora un alcohólico ha sido transformado y ya tiene una familia restaurada? ¿Cómo es posible
que un narcotraficante ahora es un hombre de bien? ¿Cómo es posible que ese hombre materialista ahora es un hombre generoso que aporta algo para su sociedad? Entonces, esos cambios son evidencias, como decía un predicador, ¿no? A un ateo. A ver, muéstrame lo que ha hecho el ateísmo, cambiando, transformando vidas, y yo te voy a mostrar. Muéstrame una persona que ha sido transformada por tu predicación sobre el ateísmo, que ha sido cambiada y elevada en una nueva vida transformada. Muéstrame, yo te voy a mostrar 1000 personas que han sido transformadas y cambiadas por el poder de Dios. Entonces allí, ese transformador, ¿quién es? Entonces no hay más que evidenciar a través de estos 8 argumentos de que vive un Dios verdadero. Saludos, hermanos de Instrucción Teológica. Continuamos con la exposición de esta tercera sección, tercera unidad llamada Teología, basado en mi libro que se llama Teología Pentecostal Latinoamericana. Bueno, entramos en la pregunta número 9. ¿Qué son los atributos divinos? Miren, un atributo divino es toda perfección característica de Dios que la Escritura presenta como perteneciente, es decir, atribuida al ser divino, capaz de ser manifestada a sus criaturas y ellas lo pueden ver de acuerdo a su revelación. Estas constituyen la plenitud de su ser, o sea, lo que constituye la totalidad del ser de Dios. Y en ese sentido, muy interesante el término ser, que siempre lo presentamos en letra mayúscula, porque allí se está hablando de la esencia misma de la deidad, de la divinidad, a diferencia de lo que nosotros estamos constituidos, ¿verdad? Miren, 2 notas a tomar en cuenta sobre sus perfectos atributos. Primero, todas estas características se funden armónicamente en el infinito ser de Dios, de tal manera que coexisten juntas y al mismo tiempo. Así podemos decir que su amor, por ejemplo, es justo y verdadero, y su justicia es amorosa y santa. Es un ejemplo de cómo se intercambian, pero todas son perfectas al mismo tiempo. Ahora, además, fíjense, el Dios encarna las cualidades más perfectas en toda su pureza. Y además esas cualidades están no solamente en toda su pureza, pero en un grado infinito que no pueden igualarse, e identificados en su mismo ser. En ese sentido, por eso es que se le identifica con lo que está adherido a su propio ser, como se dice, Dios es bondad, Dios es vida, Dios es verdad, y todas con letra mayúscula. Dios es amor, están adheridas en su naturaleza, pero a la vez podemos decir que Él es la fuente de todas esas cualidades. Y otra de las cosas, aparte de la diferencia de que en el hombre todos esos elementos pudieran estar en forma muy leve, pero deficiente, pero en Dios se encuentran en una potencia infinita. Entonces eso es algo muy importante, que cuando se habla de que dice Dios es justo, pero no justo en el sentido humano. Cuando se dice Dios es amor, no amor en el sentido humano. Dios es vida, pero no vida en el sentido humano. Dios es eterno, y tenemos que entender la eternidad de Dios siempre diferente a la eternidad que existe en el ser humano. Incluso cuando se habla de otros elementos de verdad, la verdad no es en el sentido humano, porque el sentido humano de verdad incluso puede tener cierto límite. ¿Por qué? Porque cuando se habla de Dios como verdad y con B mayúscula, V mayúscula, estamos diciendo de que en Él está la
perfección total de esa verdad y están inherentes al mismo tiempo en su naturaleza, pero que coexiste la verdad juntamente con su vida, con su amor, con su justicia, coexiste al mismo tiempo, o sea, no está independiente. Entonces, algo muy interesante al respecto cuando hablamos de los atributos divinos. Podemos resumir diciendo que los atributos divinos, entonces, son la expresión de la esencia, carácter y personalidad de Dios. La expresión de la esencia, carácter y personalidad de Dios, eso es los atributos divinos. Entonces, vamos a la pregunta número 11. ¿Cómo se debe emprender el estudio de los atributos divinos? Bueno, yo creo que aquí, por un lado, están los estudios de los atributos divinos que son demasiado especulativos y que de alguna manera no tenemos tanta revelación. Y por otro, los que hacen un análisis excesivo que somete a Dios a una tal vez autopsia virtual en el que se presenta una clasificación de los atributos de Dios de modo similar a los métodos que usan los libros sobre anatomía, olvidándose de la naturaleza única de Dios y equiparan su estudio a cualquier humano. Y entonces aquí hay un problema grande. ¿Por qué? Porque muchos están tratando de estudiar los atributos de Dios como si fuera él un humano. Y es donde realmente eso no concuerda. Vuelvo a reiterar, cada uno de los elementos de los atributos de Dios, no podemos caer ni en especulación, ni pensar que se trata de un objeto de investigación como se investiga al humano o a otro igual a uno. Y en contraste a esto, el estudio de la naturaleza de Dios debe ser tratado con un medio de entenderlo más exactamente para tener una relación más estrecha con Él. Es decir, cuando nos acercamos a el análisis, tiene que ser espiritual y tiene que ser práctico, porque Él quiere darse a conocer, no para que nosotros tengamos un conocimiento mental solamente, sino que pueda haber una cuestión práctica en nuestras vidas y que nos lleve a conocerlo en la vida diaria. Es decir, no solamente intelectualmente, sino que también en nuestra experiencia diaria. Voy a continuar ampliando la pregunta 12 que dice, ¿qué son los atributos divinos? Pregunta número 12, ¿cómo deben entenderse los atributos divinos? Miren, los atributos divinos ya entendemos que son las cualidades que le constituyen a Dios en lo que verdaderamente es. Su esencia misma consiste en la combinación de su ser. En tanto, fíjense qué interesante eso, porque su esencia consiste en la combinación de su ser, en tanto sus atributos se refieren a la totalidad de su naturaleza, incluyendo su persona, pero también su esencia. No se limita a la esencia de Dios, sino que incluyen su persona y la totalidad. Sus atributos son inseparables de su ser y de su esencia. Esto es algo que debemos de entender en este sentido, su ser y su esencia. Cuando hablamos de esto, tenemos que entender que hablar de naturaleza es hablar de un conjunto de cualidades. Eso es muy importante que lo entendamos desde ya. A diferencia cuando hablamos de persona, porque persona se trata de una entidad no física. En ese sentido, tenemos que comprender la diferencia entre persona y naturaleza, porque en muchas ocasiones confundimos naturaleza con persona, pero cuando hablamos de naturaleza estamos hablando de un conjunto de atributos. En este sentido es que estamos hablando de los atributos divinos que se refieren al ser de Dios. Eso es algo muy importante, a diferencia de persona, que se trata de una entidad no física, con una personalidad, ¿no? Entonces no debemos de confundir esto. Y esto es algo muy importante que vamos a retomar cuando hablemos de la doctrina de la pluralidad de Dios. No deben identificarse
con propiedades, exactamente, que en lenguaje teológico se refieren a las características particulares de las personas. Cuando hablamos de propiedades de una persona particular, es totalmente diferente. Cuando hablamos aquí de atributos, por eso estoy haciendo énfasis, para que distingamos esto, cómo deben entenderse los atributos divinos, porque recuerden, vuelvo a reiterar, la esencia de Dios consiste en la combinación de su ser. En tanto, los atributos se refieren a la totalidad de su naturaleza. En ese sentido, estamos describiendo cómo se conforma la naturaleza de Dios. Es como que hablemos contrastándola con la naturaleza humana. Naturaleza, entonces, es un conjunto de cualidades. Eso es naturaleza. Pero en ese sentido, atributos son inseparables de su ser y esencia. Pero lo distinguimos de propiedades. ¿Por qué teológicamente lo distinguimos de propiedades? Porque cuando hablamos de propiedades nos estamos haciendo referencia a características particulares de las personas individuales dentro de la deidad, incluyendo sus funciones en general, sus actividades en específico y sus hechos en concreto más específico aún. Hay tres cosas en propiedades cuando hablamos de las personas en la pluralidad de las personas. Y esto es algo muy interesante, ¿verdad? Porque cuando hablemos de la Trinidad es importante distinguir entre naturaleza y propiedades, porque naturaleza se refiere a la esencia del ser y naturaleza. En ese sentido, estamos hablando de un conjunto de atributos. No tiene persona, es un conjunto de atributos. Y cuando hablamos de personalidad, estamos entendiendo que la personalidad tiene ciertas propiedades generales, específicas y más específicas aún. Cuando hablamos de funciones o propiedades, cuando hablamos de propiedades incluye funciones que son en general las funciones que realiza. Cuando hablamos de propiedades también incluimos actividades que son cuestiones específicas, y cuando hablamos de propiedades también estamos incluyendo hechos concretos. Entonces es importante hacer la diferencia entre propiedades y atributos, porque las propiedades, recuerden, tienen que ver con la naturaleza, con la persona, en tanto los atributos tienen que ver con su naturaleza. Entonces, esto es importante, ¿eh? Vamos a dar el tiempo para que se vaya captando la diferencia y así podamos asimilar este entendimiento de cómo deben entenderse los atributos divinos. En ese sentido, los atributos se tratan de cualidades permanentes que están intrínsecas de la naturaleza divina. Voy a poner un ejemplo para concretizar. Eterno, omnipotente, omnipresente, omnisciente, etcétera. Son atributos dentro del ser, en la naturaleza, pero omnipotente no es persona, sino que es un atributo. A diferencia, cuando se habla, por ejemplo, de alguien que siente, piensa y toma decisiones, ya no es un atributo, sino que es una propiedad y tiene que ver con personalidad. Entonces hay diferencia en ese sentido, porque, vuelvo a reiterar, que naturaleza es un conjunto de atributos, en tanto personalidad es una entidad no física. Entonces, de allá que de alguna manera los atributos que se tratan de cualidades permanentes e intrínsecas en la naturaleza divina no pueden ser añadidos ni quitados, sino que ahí están allá de permanente. Bueno, cuando hablamos de que no pueden, los atributos de Dios se tratan de cualidades permanentes, fijas, intrínsecas, que están dentro de la naturaleza divina, que no pueden ser añadidos. Estamos diciendo que no se le puede agregar más elementos a la naturaleza divina, ni pueden ser quitados, porque entonces faltaría algo dentro de la naturaleza divina. Entonces, sino que está completo. Los atributos de Dios son
dimensiones esenciales e inherentes en su naturaleza, y no se trata de una colección de partes fragmentadas, ni algo añadido a su esencia que vino del exterior y se le añadió, sino que son perfecciones que juntamente y sin división, porque no podemos decir que actúan independientemente, sino en conjunto, sin división, constituyen la plenitud del ser de Dios. No cualidades que se pueden perder, o que diga ya no tiene amor, ya restó su longanimidad, ya se le acabó la justicia. No, ni tampoco se le puede añadir más. Ya están perfectas como tal y no se restan ni se aumentan. Estas perfecciones divinas son distintas entre sí. Sin embargo, están fincadas en la plenitud única e infinita del ser de Dios, y ninguna puede existir sin actuar en oposición a, es decir, que se opongan a una cualidad, a una virtud que tiene, ni en separación de, porque tampoco se pueden separar de las demás propiedades de Dios. De faltar una de ellas, alguna de esas propiedades, ya no sería la esencia divina que se revela en la escritura, sino que sería menos que ella. Dios es un ser entonces complejo de entender para nosotros. Las distintas características que vamos a presentar son intentos de entender las facetas de su ser, pero tienen que ser vistos en su conjunto y al mismo tiempo. No hay justificación bíblica para elevar un atributo más que otros y hacer de estos últimos meras subdivisiones de los primeros demás. Como por ejemplo, si Dios es amor, todo lo demás depende de ese atributo. No, es que están en un conjunto de perfección todas y actúan armónicamente, porque a la vez es justicia y a la vez es eterno y a la vez es omnipotente, todas juntas. Esas son las cualidades de esa naturaleza divina, que son totalmente diferentes a la naturaleza humana. No obstante, existen diferencias divinamente reveladas de cada uno de esos atributos. Sí se pueden distinguir, pero no se pueden ni se deberían de separar unas a otras, ni contradecir entre ambas. Estos atributos pertenecen por igual a cada miembro de la deidad. Es decir, aunque son diferentes personas, y ahí uso el término persona entre comillas porque lo voy a explicar más adelante cuando hablemos de la Trinidad. En este momento no, solamente estoy hablando de la naturaleza divina, no estoy hablando de las personas divinas. Entonces, los atributos pertenecen por igual a cada miembro de la deidad. Barth, que fue un teólogo suizo, dice, él prefiere utilizar el término perfecciones de Dios, pues se trata de cualidades distintas e individuales de una vida perfecta. Por lo tanto, como no existe aquí sobre la tierra una palabra que llene el requisito, se usan palabras humanas, pero con un significado más elevado, más perfecto. De allá que se dice perfecciones de Dios. Miren, 13. ¿Cómo han clasificado los teólogos los atributos de la deidad? Bueno, hay distintas y variadas maneras de clasificar los atributos divinos, con el fin de ayudarnos a relacionarnos entre sí y fijarnos en la memoria, es decir, asuntos pedagógicos. Voy a poner 5 sistemas de clasificación y después ya voy a decir cómo vamos nosotros a usarlos aquí en este estudio. Primero, los comunicables, que tienen una contraparte con los seres humanos. Luego, los incomunicables son las cualidades que pertenecen solo a Dios. Es la clasificación que usaban los reformadores, comunicables e incomunicables. Con esas dos clasificaciones ya no se calentaba más la cabeza, ¿no? B, los que lo clasifican como los naturales, que son propia existencia de Dios, su simplicidad, su infinitud y otros atributos morales y amorales. Morales en relación con sus criaturas morales, ¿verdad? También tenemos la tercera clasificación, los que clasifican así: absolutos, los que tiene Dios en sí mismo, y relativos, los que se manifiestan en relación a su creación, estructurado así por el teólogo bautista Augusto Strong. De 6 clases de características distinguidas
por G.R. Lewis, que dentro de las que están la metafísica, la intelectual, la ética, la emocional, la existencial y la relacional. Y ahí va clasificando todas esas. Es interesante esa clasificación, ¿no?, sistemática de los atributos de Dios. Está también otra clasificación de los atributos divinos de esta manera: metafísica y moral, por Jerry H. Hill; absoluto y relativo y moral, de Horton Willey; y personal y constitucional, de Lewis Sperry Chafer. Así es como clasifican ellos los atributos. Pero como hay varios sistemas y cada uno de esos sistemas lo que hacen es contribuir para ahora sí que podamos tener una idea mental y un cuadro pedagógico, pues nos pueden servir cada una de las clasificaciones. Pero aquí en la clase número 10, ¿cómo se clasifican los atributos divinos en esta clase? Yo les quiero clasificar para nuestro entendimiento en tres grupos: los inherentes, los activos y los morales. Así los vamos a clasificar y los vamos a ver. Los inherentes son los absolutos, no relacionados o incomunicables o esenciales, y los inmanentes, es decir, lo que Dios es en sí mismo. Esos son los inherentes: absolutos, no relacionados, incomunicables, esenciales o inmanentes. En otras palabras, lo que Dios es en sí mismo. Luego de los inherentes están los activos, lo que Dios es con relación al universo y su creación. Y luego vamos a ver los morales, que son transferibles o comunicables, lo que Dios es con relación a sus criaturas morales. Muy bien, a medida que vayamos exponiendo los atributos de la naturaleza divina, que aquí vuelvo a reiterar, a diferencia de su persona, porque todavía no vamos a hablar de la persona de Dios, estamos hablando de la naturaleza divina, que de donde se describen los atributos. Todavía no estamos hablando de funciones personales, sino que estamos hablando de atributos. No debemos de confundir naturaleza con persona. Eso es algo muy importante, hacer la distinción, porque acuérdense que naturaleza es un conjunto de atributos, en tanto persona es una entidad no física. Vamos pues a hablar de lo que se llama aquí los atributos. Si estamos en la página de ejercicio, el ejercicio número 2, aparecen clasificados los atributos como los presentamos aquí, como inherentes, como activos y como morales. Recuerden que los inherentes es lo que Dios es inherente mismo, en sí mismo. Los activos son lo que Dios es con relación a su universo y a su creación. Y los morales son los transferibles, es decir, lo que es Dios en relación a sus criaturas morales. Y de esa manera tenemos clasificados los ejercicios. Esto precisamente para que se tenga un pizarrón mental de cómo están clasificados en tres grupos los atributos divinos. Y el primero, que son los inherentes. ¿Cuáles son los atributos o propiedades únicas de Dios? Esa es la pregunta que está en el ejercicio número 2. Y aparece un ejercicio de la A a la L, en el que hay que poner entre paréntesis. Entonces, ustedes, a medida que van escuchando la clase, las exposiciones de los atributos lo van a ir respondiendo. Después también entran las cualidades que caracterizaron a Dios desde antes de la creación, que prácticamente aquí tenemos a esos atributos incomunicables, inherentes incomunicables. Y de allá están los atributos que prácticamente le llamamos activos. Así están. En el ejercicio primero están los activos, luego los inherentes y por último están los morales. ¿Cómo es Dios con relación a sus criaturas morales? Y aparecen 9 atributos que son atributos morales. Y aquí está de la A a la H, atributos inherentes, cualidades que caracterizaron a Dios antes de la creación. Y en el primero aparecen de la A a la L los atributos que se le conocen como atributos activos. Entonces, a medida que se va dando la exposición, ustedes pueden ir llenando estas tres clasificaciones: inherentes, activos y morales. Inherentes, activos y morales, que en el orden de ejercicio están cambiados, alterados primeramente los
activos, luego inherentes y también posteriormente morales. Así que espero que durante la exposición se vaya a ir respondiendo, o después de la exposición puede ir respondiendo también, haciendo un ejercicio de repaso mental. ¿Sale? Dios los bendiga y vamos a tratar de ir descansando un momento, a menos que el ritmo de la clase nos vayan diciendo, sí, está bien, puede continuar con el tema de los atributos, y entonces podríamos empezar a hablar ya de los atributos, porque es un tema muy largo, porque se habla de la naturaleza misma de Dios. Y después de los atributos vamos a hablar ya en término muy general también de los nombres de Dios y de la persona de Dios.